Muy bien, hermanos, por favor abran sus Biblias en Primera de Corintios 13. En esta escuela dominical hemos estado abordando Primera de Corintios capítulo 13. Y lo hemos hecho, lo hemos planeado porque deseamos que toda la iglesia, esta iglesia, la iglesia bíblica de Monterrey, pero anhelamos que toda la iglesia tengamos un conocimiento adecuado, un entendimiento preciso acerca de qué es lo que significa el amor cristiano. Pero sobre todo, que nosotros todos aquí en esta iglesia bíblica de Monterrey procuremos practicar este amor cristiano, ¿verdad? No es nuestro deseo que nos llenemos de información la cabeza, aunque sea información de Dios, ¿verdad? Instrucción de Dios, sino que realmente seamos caracterizados por personas que practican la palabra de Dios, que viven la palabra de Dios, que podamos ser personas que ofrecemos y damos un amor como el que Cristo nos ha llamado a dar. Y para eso es bueno siempre ir nuevamente a 1 Corintios 13 y ver cómo es este amor, ¿verdad? 1 Corintios 13, verso 4, comenzando ahí, nos dice Dios por medio de Pablo que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, es decir, no es arrogante, no es orgulloso. El amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Y cada vez que tenemos oportunidad de venir en las escuelas dominicales a abordar uno de los colores o matices activos del amor, pues también procuramos y tratamos de leer otra vez este pasaje, porque hermanos, necesitamos ser recordados de este amor, ¿verdad? Necesitamos tener en nuestra mente muy fresco cuál es el amor que hemos recibido de Dios por medio de Cristo, cómo es que Cristo ha modelado con su vida este tipo de amor y cómo es que nosotros somos llamados a practicar este amor entre nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida y con todas las personas que nos rodean. Somos llamados a eso. Y el amor cristiano no tiene su fundamento en nuestras emociones. Piensa en eso. El amor cristiano, es decir, el amor de todo hijo de Dios, el amor de toda persona que Dios ha transformado, ha cambiado, le ha dado una nueva naturaleza, no tiene su base o sus cimientos en sus sentimientos, en su estado de ánimo, en si hoy se levantó con el pie derecho o con el pie izquierdo, o si hoy alguien le hizo algo bueno o malo y en función a eso va a responder en amor. No, el amor que todo cristiano, que tú y yo debemos de practicar como personas que somos criaturas de Dios, creación de Dios, nueva creación de Dios, que Dios nos ha regalado nueva naturaleza en Cristo, debemos practicar este amor que Cristo nos enseña, ¿verdad? Este amor que Dios por medio de su palabra nos muestra de manera muy clara, nos exhorta a vivir conforme a lo que Él ha establecido, ¿verdad? Ahí tenemos claramente descrita cómo son las características, las directrices que debemos incluso considerar para amar a otras personas a nuestro alrededor. Y yo creo que pues es muy claro, ¿verdad? La palabra de Dios no es un enigma. Dios no se está escondiendo, ni tampoco ha dejado su palabra oculta ahí para que, pues vamos a encontrarla para saber dónde está, o qué difícil es, no podemos entenderla. No, es muy clara. Es muy clara la palabra de Dios y Dios nos dice, mira, si eres mi hijo, debes de procurar practicar este amor. Y la verdad es que es algo muy claro, ¿verdad? No es difícil de entender. Otra vez podemos verlo, el amor es sufrido. El amor es bueno, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es orgulloso. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. El amor se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera.
Y cierra de manera muy linda: el amor todo lo soporta. Yo creo que con la lectura que hemos dado, ¿verdad?, en este par de ocasiones, no creo que a alguien le quede duda, ¿verdad?, de cómo es el amor. Ha sido muy claro. El Señor es muy lindo, ¿verdad?, y muy sabio. Se ha revelado y ha revelado su voluntad en su palabra. Pero tenemos un problema. Hay una situación, ¿verdad?, problemática en nosotros. Muchas veces estamos influenciados por el mundo que nos rodea, ¿verdad? Muchas veces estamos influenciados por todas esas filosofías que nos bombardean, que están a nuestro alrededor. Y a veces, debido a que bajamos la guardia, debido a que somos, digamos, pasalones, ¿verdad?, no procuramos ser diligentes, sino bajamos la guardia. Esas filosofías que están a nuestro alrededor influyen en nuestra forma de pensar, influyen en nuestras acciones. Y esto sucede no porque Dios no se ha revelado o no ha dado a conocer lo que Él desea de nosotros, ¿verdad?, sino porque otra vez, de nuevo, nosotros bajamos la guardia y todas las filosofías que están a nuestro alrededor y que nos atacan, nos bombardean como una granada, ¿verdad?, es enviada a nuestra vida, pues ocasiona un daño muy fuerte en nuestra mente, en nuestro corazón. De tal forma, de tal manera que influye en nuestra vida, en nuestra forma de, incluso pensando en el amor, cómo es que debemos de amar, cómo es que debemos de procurar relacionarnos, ¿verdad?, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Por eso, a veces tenemos muy chueca nuestra comprensión del amor, si somos honestos. A veces amamos a quienes nos aman, ¿verdad? A veces soportamos a los que son lindos con nosotros. A veces nos damos en función a lo que recibimos, ¿verdad? Tenemos una comprensión a veces muy chueca, muy torcida de lo que es el amor. Y no es por causa de Dios, o no es por causa de que Dios no ha revelado en su palabra su voluntad. Es porque nosotros hemos bajado la guardia. No hemos atesorado lo suficiente la palabra de Dios. Pero Dios es muy lindo y por eso, pues constantemente y continuamente nos anima como iglesia local y a todas las iglesias de Jesucristo alrededor del mundo a perseverar en la doctrina apostólica, porque lo necesitamos. Aun y cuando hayamos ido muchas veces a este tipo de pasajes, a este tipo de instrucciones, necesitamos volver a ir una y otra vez. Aunque ya hayamos comprendido bien qué es lo que significa el amor, aunque ya hayamos pasado semanas, ¿verdad?, estudiando todo esto, necesitamos acudir otra vez, ir otra vez y recordar y considerar en nuestras vidas cómo es el amor que Dios nos llama a practicar. Dios es muy sabio, ¿verdad? Nos conoce muy bien. Por eso deja de manera muy clara y específica cómo es que debemos de practicar el amor entre nosotros. Y además, porque también Dios nos conoce muy bien, muchas veces, de muchas maneras y con muchos autores, nos exhorta a que prestemos atención a nuestra mente, ¿verdad?, a nuestra forma de pensar, que consideremos qué es lo que estamos abrazando en nuestro corazón, es decir, en nuestra vida, qué está dirigiendo nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar y nuestros actos. Muchas veces Dios nos exhorta a eso, muy pocas veces nos anima a pensar en lo que sentimos, a nuestras emociones, sino la mayoría de las veces en la forma en que pensamos, porque según o de acuerdo a lo que abrazamos en nuestra mente, va a ser en la forma en la que actuamos. Ayer lo recordábamos con las mujeres, pero ahí en Romanos 12, verso 1, después de que Pablo escribe una especie de teología sistemática en los primeros 11 capítulos, después de que habla acerca de la condenación, luego de la justificación, de la santificación y de la vindicación, a lo largo de, muy extensos 11 capítulos, entonces a partir del 12 comienza a enseñar acerca de la vida práctica. Y entonces lo que exhorta Pablo es: así que, hermanos, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios,
que adores a Cristo, les decía a las mujeres, mientras vives para Cristo. Adora a Cristo mientras vives para Cristo. ¿Cómo? Presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué, hermanos? Emocional, racional, ¿verdad? Es algo que tú debes de pensar y planear y considerar para vivir en función a la doctrina y adorar al Señor. Vean la importancia de la necesidad de prestar atención en la forma en que pensamos para entonces vivir acorde a lo que creemos y afirmamos y adorar a Dios. Pero luego vean la exhortación adicional que hace Pablo en el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es muy interesante, porque Pablo le escribe a la iglesia en Roma, ¿verdad? A cristianos, a personas que Dios había salvado, a gente que Dios les había hecho nuevas criaturas en Cristo, les había transformado, tenían nueva naturaleza. Pero esta iglesia en Roma, como nosotros, tenemos la necesidad de constantemente, continuamente, estar prestando atención a no ser conformados por las filosofías del mundo. Porque allá afuera, incluso aquí adentro, ¿verdad? Estamos siendo influenciados por pensamientos antibíblicos. Y no debemos conformarnos a eso. No debemos adoptar esos pensamientos, sino más bien debemos transformar nuestra mente. Debemos de renovar nuestro pensamiento. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Mientras continuamente una y otra vez estoy yendo a la Biblia para conocer o recordar lo que Dios me ha dicho y entonces ser renovado. Esto no es de una sola vez, hermanos. Esto es toda la vida, en todos los niveles. Sea que tengas un día de cristiano o 50 años de cristiano. Sea que sirvas en un ministerio oficial en la iglesia o no sirvas. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, necesitas estar constantemente prestando atención a que no formes tu mente en función a las filosofías del mundo, a filosofías antidios, antibíblicas. Y piensa en esto en relación a nuestro estudio del amor, ¿verdad? De 1 Corintios 13. Abandonar todo pensamiento que está siendo bombardeado a tu vida, pues quizá por tu misma familia, ¿verdad? Que no es creyente. Quizá por otros matrimonios que tienes a tu alrededor que son vecinos tuyos y que no los ha salvado el Señor. O por las series, o por las películas, o incluso por hermanos o hermanas en la iglesia que están viviendo de manera muy chueca, ¿verdad? No seamos influenciados por eso. Seamos influenciados, nos dice Dios, por medio de Pablo, en la renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Aquí viene un para qué. Hay un propósito, para que entonces compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para el amor no está descrita ni siquiera adentro de tu corazón, no está descrita en la gente a tu alrededor, está descrita aquí afuera, ¿verdad? Aquí, en 1 Corintios 13. Aquí está descrita la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para que tú puedas considerar y practicar con la ayuda del Señor, siendo muy dependientes de Dios, ese amor descrito, desarrollado como características en 1 Corintios 13. Pero necesitamos, hermanos, pues hacer dos cosas según Pablo, ¿verdad? No conformarnos al pensamiento antibíblico en relación para nuestros propósitos del amor, sino más bien ser renovados en nuestra mente con la palabra de Dios para conocer, comprender y practicar el amor que Dios quiere que practiquemos a todas las personas a nuestro alrededor. Y no solamente es esta vez que Dios nos anima a considerar nuestra mente, nuestro raciocinio, ¿verdad? Y no las emociones, sino también en 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, con este mismo autor, con Pablo. 2 Corintios 10, ahora ahí, en 2 Corintios 10, pues nos anima a estar muy
muy preparados como en una especie de guerra, ¿verdad? Una guerra con nuestra mente y contra nuestra mente. Segunda de Corintios 10, verso 3. Vean ahí la importancia de prestar atención en la forma en que pensamos y en lo que abrazamos en nuestros pensamientos. Segunda de Corintios 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿quién? El conocimiento de Dios. Pregunta, ¿cuál será el conocimiento de Dios, hermanos? ¿Dónde encontramos el conocimiento de Dios? ¿Dónde? En su palabra, ¿verdad? En su palabra encontramos el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Y Pablo nos está diciendo, mira, tú debes de hacer una cosa. Debes como considerar que estás en una guerra. Estás en una guerra constante y continua. Y debes de ir a esta guerra considerando que en tu mente va a haber situaciones, pensamientos, ¿verdad?, que se van a levantar y que pueden llegar a ser argumentos muy fuertes, fortalezas muy grandes, si no las destruyes. Si no atiendes esto, tu pensamiento, y consideras que eso que estás pensando se está levantando contra Dios. Tienes que estar muy decidido para prestar atención en tu mente y entonces considerar todo aquello que en tu mente se está levantando contra la Biblia, ¿verdad? Pensar en eso. Esto que estoy pensando, esto que estoy asumiendo, esto que estoy sintiendo, está levantándose contra Dios y contra la palabra de Dios, porque soy llamado entonces a considerar eso. Y si eso está pasando en mi vida, derribarlo, destruirlo, ¿verdad? En mi vida. Soy muy responsable ahí, muy activo. Vean el 5, derribando argumentos y toda altivez. Vean, toda altivez. Esos pensamientos que se levantan en contra de Dios, hermanos, Dios los ve como pensamientos muy altivos de nuestra parte, muy orgullosos. Con los jóvenes el viernes estábamos viendo Proverbios 6:15 y veíamos una lista de cosas que Dios abomina y comienza diciendo ahí de manera muy interesante en esa lista, comienza diciendo el autor de Proverbios en su primer lista de cosas que abomina el Señor como los ojos altivos. Esto es muy interesante porque eso abre puerta a otra lista de cosas que Dios abomina. Pero la primera cosa que vemos ahí es ojos altivos. ¿Por qué será, verdad? ¿Por qué será? ¿Qué se deberá? Bueno, hermanos, porque somos muy orgullosos. Nos creemos muy sabios. Y cuando estamos ahí creyéndonos muy sabios, muy inteligentes, muy orgullosos, y levantamos pensamientos en contra de Dios, nos ponemos en su lugar, ¿verdad? Y pecamos y hacemos cosas abominables en contra de Dios. Por eso Pablo nos anima, tanto en Romanos 12, a no adoptar pensamientos que no están acorde a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, sino ser renovados en nuestra forma de pensar con la palabra de Dios para entender la voluntad de Dios en nuestras vidas en cada área, particularmente en el amor. Y ahora acá nos dice, mira, si se está levantando un pensamiento que es altivo para Dios, un pensamiento que es contrario al conocimiento de Dios, en cuanto al amor, considerando nuestro propósito, ¿verdad?, de esta escuela dominical, derríbalo, derrúmbalo, destrúyelo. Y de manera muy linda, dice ahí en la parte final del 5, llevándolo cautivo. Esto es muy interesante. Llévalo esclavizado, ¿verdad? Ese pensamiento es la idea. Llévalo cautivo, esclavizado. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo, a la palabra de Dios. Llévalo esclavizado a ese pensamiento y hazle ver y notar que tu Señor es Cristo y que estás obedeciendo a Cristo. Esa es la idea. Pero ahí somos muy activos, ¿verdad? Somos llamados a esto, especialmente en el amor. Piensa en eso.
El amor no es envidioso, no es jactancioso, no es arrogante. El amor no busca lo suyo, no hace nada indebido, no es provocado fácilmente a ira. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Ese es el amor. Incluso primera de Pedro, ahí Pedro, en esta primera carta que escribe, en primera de Pedro capítulo 1, versos del 13 al 16, ahora es otro autor, pero también este otro autor, ya no es Pablo sino Pedro, nos anima a considerar nuestra mente otra vez. En primera de Pedro capítulo 1, versos del 13 al 16. Y recuerden que les estoy haciendo notar todo esto porque necesitamos prestar atención en la forma en que pensamos, ¿verdad? En relación a lo que recibimos de información en nuestra vida y lo que abandonamos de información en nuestra mente. Debemos de ser muy activos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso, verdad? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, pues alguna vez lo hemos dicho, ¿verdad? Esto apuntaba como una ilustración a lo que sucedía en el primer siglo cuando las personas pues usaban vestimentas muy largas, ¿no? Y entonces cuando necesitaban caminar más rápido o incluso correr, necesitaban levantarse esos ropajes y atárselos con un cinto, ceñirlo, incluso con cosas por acá arriba también. Esa es la idea que Pedro tiene en mente, usando una ilustración para decir, mira, tú tienes que, para actuar bien, para no tropezar, para caminar adecuadamente, incluso correr, tienes que ceñir, no tu vestidura externa, no, tienes que ceñir, vean ahí, ¿vuestro qué? Entendimiento. Tu mente, tienes que tenerla preparada y lista para actuar y vivir en función a lo que piensas y no tropezar, no caer. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y esto se va a ver cuando tú seas como sobrio. Cuando estés ahí esperando la gracia que se te traerá cuando venga Jesús. Cuando seas sobrio y actúes en sobriedad esperando el regreso de Cristo, ¿verdad? De esa forma se va a ver que tú realmente estás prestando atención a tu forma de pensar. Pero además, 14, siendo un hijo obediente, que procura obedecer por amor al Señor, que no se conforma a los deseos que antes tenía. Vean en dónde, otra vez, en vuestra ignorancia, sino que aquel, como los llamó, es santo, entonces también vosotros en toda vuestra manera de vivir, ¿qué cosa? Sean santos. Pero vean cómo Pablo, y no solo él, sino Pedro nos ayuda a considerar nuestra forma de pensar, porque eso va a detonar en nuestra forma de vivir, ya sea una forma adecuada para Dios o una forma desadecuada para Él, ¿verdad? No adecuada. Y debemos hacerlo todo esto considerando simplemente estos tres pasajes, Romanos 12, 2 de Corintios 10, 1 de Pedro 1, con el objetivo, hermanos, de quitar de nuestras mentes, de nuestras formas de pensar, esas falsas concepciones que tenemos del amor. Necesitamos abandonarlas, porque eso se trata la vida del cristiano, en quitar y poner, ¿no es cierto? Desvestirnos de nuestro ropaje anterior, de nuestra conducta anterior, de nuestra comprensión anterior y vestirnos con las nuevas ropas, ¿verdad? De ponernos cosas que Dios nos dice que debemos de vestir y considerar para entonces vivir. Y este es el caso del amor. Debemos de identificar. Mientras leemos 1 Corintios 13 y estamos viendo este estudio, incluso repasándolo, ¿verdad? Porque todo se queda ahí, gracias a Dios, en Spotify y en YouTube. Mientras estamos repasando, pensar, Señor, orar, ¿verdad? Señor, ayúdame. Mira, necesito de tu ayuda para no solamente comprender, sino identificar en qué estoy fallando. Y ayúdame a practicarlo. Dame la fuerza. No puedo, ¿verdad? No puedo, ayúdame. Y esa es la forma práctica, ¿verdad? En cómo podemos considerar esto y comenzarlo a vivir.
Que no se quede nada más en una información general, linda, bonita, ¿verdad? O incluso nueva para nosotros, sino que realmente impacte nuestras vidas. Dios, en 1 Corintios 13, versos del 4 al 7, nos enseña qué es el amor y cómo debe practicarse el amor. Y la semana pasada comenzamos a abordar el octavo de 15 colores activos del amor que vemos ahí en 1 Corintios 13, comenzando en el verso 4 y terminando en el 7. Pero este octavo color que vimos se encuentra ahí en el verso 5, cuando dice que el amor no se irrita, ¿verdad? Y esta idea de que el amor no se irrita, lo dijimos también el domingo anterior, significa que el cristiano que practica esta clase de amor no es fácilmente provocado a ira, ¿verdad? Así es el amor que se observa en un cristiano, así es un cristiano, así es una persona que ha nacido de nuevo. Esa es la forma en que se caracteriza, aunque a veces peca, ¿verdad? Pero la forma habitual, la forma en que va la dirección de su vida es que no tan fácilmente se irrita, no tan fácilmente se enoja. Y lo dijimos así para una comprensión más clara, ¿verdad? No es de mecha corta, ¿verdad? El cristiano no es de mecha corta. El cristiano no debe ser una persona caracterizada como una persona que fácilmente pierde los estribos. No, no debe ser así. El cristiano debe ser caracterizado por ser una persona muy paciente, muy amorosa, que piensa como piensa Dios, ¿verdad? Porque está influenciado por la palabra de Dios. Un hijo, hermanos, de Dios, una hija de Dios, no debe estar habituado porque cualquier cosa, cualquier palabra, por tan insignificante que sea, pues rápido corre a enojarse. Y lo demuestra con sus palabras, con sus acciones, con su forma de ver, incluso con su forma de evitar relacionarse con otros. No debemos de ser así, porque Dios nos describe, ¿verdad? Que el cristiano, el amor, pues no debe ser fácilmente, prontamente provocado a ira. Y si somos honestos, algunas veces, o muchas veces, ¿verdad? No sé, pero somos provocados a ira, ¿verdad? Muy fácil, muy fácil. A veces hasta nos mandan un texto y vemos la descripción del texto y asumimos, ay, ¿por qué me está hablando así, verdad? ¿Por qué está hiriendo así conmigo? Y ni siquiera nos estamos viendo a los ojos, ni siquiera los estamos escuchando, pero vemos un texto y hasta eso nos molesta, nos irrita, ¿verdad? La forma incluso en que a veces los hermanos, pues a veces se nos va la onda, ¿verdad? A unos más que a otros, como por ejemplo a mí, pues regularmente se me va la onda y a veces no saludamos a los hermanos y, uy, no, este hermano no me saludó, ¿qué pasó? Nos irritamos, nos enojamos, ¿verdad? Nos molestamos por cualquier cosa, con cosas tan insignificantes, y el hermano pues andaba tan apresurado que andaba pensando en otras cosas y pues se le pasó saludarte, ¿verdad? Pero somos muy fáciles, ¿verdad? De irritarnos, de pensar mal las cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que la Biblia nos enseña que hubo personas que antes eran de mecha corta. Antes perdían los estribos de manera muy fácil, pero cuando Dios los salvó, su vida cambió por completo. Realmente hubo una transformación. La vida de un cristiano no es tanto en lo que confiesa, en lo que profesa, no, sino en la transformación real que hubo en su mente y en su corazón. Ahí es posible comprobar si una persona realmente es cristiana o no, ama a Cristo o no. No tanto en su profesión, aunque es necesaria, ¿verdad? Sino en su vida, cómo es caracterizado. Y no sé si se acuerdan, ¿verdad? Pero ahorita leíamos a Pedro. Este mismo Pedro, cuando fueron a atrapar a Jesús, ¿se acuerdan? Cuando estaba Jesús ahí con sus discípulos y van ahí algunos guardias y lo quieren atrapar, ¿verdad? Y de hecho lo atrapan, lo capturan para llevarlo a la cruz. ¿Qué es lo que hizo Pedro? A ver si alguien se acuerda.
saca una, ¿qué cosa? Una espada. ¿Y qué es lo que hizo el tipo? Le cortó la oreja, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó, Pedro? Tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. Y uno pudiera pensar, no, es que tenía un celo tremendo por el Señor Jesús. Lo amaba mucho. Sí, probablemente, ¿verdad? Lo amaba mucho. Quería estar con Él y que no lo dañaran. Pero ¿qué acaso esa reacción fue correcta, fue piadosa? ¿Mocharle la oreja a otro? Quererlo matar, o sea, porque quería dañarlo, ¿verdad? Matarlo quizá. A una persona pues que estaba muerta en sus delitos y pecados, que necesitaba al Cristo que él abrazaba. Pues de mecha corta, ¿verdad? Sin pensarlo quizá, rápido saca la espada y le mocha la oreja al otro, ¿verdad? Y pues eran autoridades ante las cuales Pedro debía que someterse, ¿verdad? Pero no hizo eso. Este mismo Pedro, una vez que Dios lo salva, su forma de pensar fue transformada de tal forma que escribe una carta, primera de Pedro, y a partir del capítulo 2 y continuando en el 3, exhorta a toda la iglesia a someterse a sus autoridades, aunque sus autoridades sean muy pecaminosas, aunque sus autoridades los persigan y quieran meterlos a la cárcel, los quieran matar. Pedro les dice, tranquilos, ¿verdad? Es como si les dijera, tranquilos. Primera de Pedro 2 a la mitad del capítulo, Primera de Pedro capítulo 2 a la mitad les dice, sométete a tus autoridades gubernamentales, civiles. Honra al rey. Honra al rey. A las esposas que tienen esposos no creyentes, sométete a tu esposo. Ámalo y sírvelo. A los esclavos que tienen amos inconversos, sométete a su señorío, sométete a su voluntad. Este Pedro, ¿verdad? De mecha corta, que perdía fácilmente los estribos, fue transformado en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque estuvo cerca de Cristo, ¿verdad? Escuchó las palabras de Cristo. Algunos piensan, no, es que esos apóstoles, esos discípulos eran, sí, personas, letras del vulgo, pues no necesitaron conocer a Dios mucho, ¿verdad? Estuvieron 3 años y medio con Él, escuchando directamente Él sus instrucciones, sus palabras, conociendo lo que Él decía, siendo recordados una y otra vez de lo que Él quería que conocieran y entendieran. Tenían mucho conocimiento. Nosotros también necesitamos tener mucho conocimiento de Cristo para pensar de forma adecuada y entonces realmente a la luz de la transformación espiritual que Dios ha hecho en nosotros, pues no ser de mecha corta, ¿verdad? No ser provocados fácilmente a ira, sino al contrario, ¿verdad? Ser personas que procuran pensar bien, ser pacientes y entonces pensar y considerar cómo es que debo expresar este amor, cómo debo relacionarme con mis hermanos en la iglesia y fuera de la iglesia. Leíamos la semana pasada ahí en Santiago 1:19, Jacobo nos dice, medio hermano de Jesús, muy influenciado por Jesús, nos dice, sé una persona pronta para escuchar, para oír. Sé una persona tardo, ¿para qué? Para hablar. Y termina con broche de oro. Sé una persona tardo para airarte. Una y otra vez, ¿verdad? Tenemos esa instrucción del Señor. Y esto se ve ilustrado incluso con Jesús. Piensa ahora en Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y también nuestro más grande ejemplo. Nuestro Señor Jesús estuvo ahí en un punto de su vida, en la pasión, ¿verdad? De Él, cuando estuvo ahí en la cruz, pues tuvo a su lado derecha y a su lado izquierda, tuvo a 2 hombres muy malos, ¿verdad? Muy perversos. Personas que merecían estar ahí en la cruz. Él no merecía estar ahí. Él fue acusado injustamente y también ilegalmente. Pero estos 2 hombres que estuvieron ahí merecían estar ahí, ¿verdad? Merecían estar ahí. Y lo que vemos en los evangelios es que Jesús, ahí en Marcos 15, pues estos 2 hombres estaban ahí y estos 2 hombres estaban
blasfemando a Jesús, hablando los dos en contra de Jesús. Estaban ahí, digamos que pecando mucho en contra de Él, los dos hombres, ahí hablando en contra de Jesús. Y nuestro Señor Jesús ahí en la cruz, imagina siendo Dios qué pudo haber hecho, ¿verdad? Con todos, ¿verdad? Pero usando este pensamiento, considerando estos dos ladrones en la cruz, después de haber sido azotado nuestro Señor Jesús, haberle puesto una corona, ¿verdad?, de espinas, haberse burlado, y luego encima estar soportando a estos hombres ahí. Nuestro Dios, Jesucristo, pensando en la segunda persona de la Trinidad, pudo pulverizarlos, ¿verdad? Pero Él no fue provocado fácilmente a la ira. Él fue tardo para airarse. Los dos estaban, los dos ahí. Y luego uno ya deja de hablar en cosas en contra de Jesús y le dice al otro, oye, ¿qué estás diciendo? Ni siquiera, no dice eso, ¿verdad? Le estoy parafraseando, pero le dice, oye, ¿no te estás dando cuenta de quién está aquí? ¿No tienes temor? Ese que antes le estaba diciendo cosas, ¿verdad? Entre los dos. Me imagino uno diciendo una cosa y el otro otra, y así estaban, ¿verdad?, en contra de Jesús. Y el Señor, nuestro Salvador, nuestro amado Jesucristo, muy paciente, no provocado fácilmente a ira. Y cuando Él ve la confesión de uno, no dice, ay, sí, ¿ya cuándo, verdad? Ay, sí, no. El otro, con eso que dijo, pues entendemos que se arrepiente, ¿verdad? Cree en Jesús. Y Jesús le dice, desde ahora estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Qué grande ejemplo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, pues siendo Dios, ¿verdad? Plenamente Dios y plenamente hombre, sufriendo injusticias, palabras en contra de Él, daños, no es pronto para airarse, muy paciente. Y cuando el otro se arrepiente, le ama o le continúa amando, ¿verdad? Le perdona. Es muy paciente. Y voy a terminar en Proverbios 29. Por favor, vayan conmigo ahí. Porque ahí vamos a observar algunas cosas muy interesantes que nos van a ayudar mucho a considerar nuestras vidas, para pensar qué es lo que sucede cuando a veces nos situamos en esa silla de ser personas fácilmente irritables. Proverbios capítulo 29. Vean ahí el verso 9, Proverbios 29, verso 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Lo voy a leer otra vez. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Y la idea es esta. Cuando tú estás con una persona necia, y recuerden que la persona necia antes nos había dicho en Proverbios 12, 16, esta persona necia es la que está al punto y da a conocer su ira, ¿verdad? Lo vimos la semana anterior, el domingo pasado. Proverbios 12, 16 dice, el necio al punto, de forma inmediata, ¿verdad?, da a conocer su ira. En otras palabras, es fácilmente provocado a ira. Entonces, pensando en eso, ahora Proverbios 29, verso 9, dice, si el hombre sabio contendiere con el necio, con este que es fácilmente irritable, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. ¿Quién no tendrá reposo? La persona que se está relacionando con el necio, ¿verdad? Con el que fácilmente se irrita. Va a estar ahí, pues no tranquilo, ¿verdad? Nunca en paz, porque no sabes cómo va a reaccionar esa persona. Se ha convertido en una persona necia, que fácilmente se irrita. Entonces, pues muchas veces puede actuar de manera muy sarcástica, mientras el sabio está interactuando con él, pero también muchas veces puede explotar de ira. Y el sabio, mientras está interactuando con él, pues no tiene descanso, ¿verdad? Siempre está como a la defensiva. ¿Cómo va a reaccionar esta persona? Este debe de hacernos pensar en que muchas veces estamos ahí, ¿verdad? No pensamos muy seguido en esto, pero cuando
nos irritamos, explotamos a veces y ni nos damos cuenta del daño que ocasionamos a otras personas, cómo los avergonzamos, cómo los hacemos sentir mal, cómo dañamos sus vidas, incluso su reputación. O a veces también somos muy sarcásticos, muy burlones, cuando estamos ahí fácilmente provocados a ira. Debemos de evitarlo, ¿verdad? Y luego el 11, vean, Proverbios 29, verso 11. El necio da rienda suelta a toda su ira. ¿Sí? Ya que fue provocado a ira fácilmente por cosas insignificantes, da rienda suelta a toda su ira. Pero vean el contraste. ¿Qué es lo que hace el sabio? ¿Qué hace el sabio, hermanos? La sociedad. Qué contraste, ¿verdad? Y recuerden que el sabio obtuvo la sabiduría por temer a Jehová, ¿verdad? Ese es el foco principal del libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, una persona que es sabia es una persona que teme a Jehová, que teme a Dios y que demuestra su temor a Dios al conocer la voluntad de Dios y practicar la voluntad de Dios en su vida. Esa es una persona sabia, porque ha adquirido sabiduría de Dios. Y esa persona que es sabia, digamos que tiene dominio propio, ¿verdad? Limita su carne, limita sus apetitos carnales. Pero el necio, pensando en todo este consejo de Dios, el necio es aquel que no teme a Dios. El necio es aquel que no considera la palabra de Dios en su vida. El necio es el que no practica la palabra de Dios en su vida y por lo tanto, cuando es provocado a ira, da rienda suelta a toda su ira, explota, ¿verdad? Como una bomba. Así es el necio. Siempre pierde los estribos. Nunca tiene dominio propio. Es como un caballo que nadie se ha subido a él, ¿verdad? No sé si lo han visto, pero cuando no te ha subido un caballo, súbete para que veas qué es lo que pasa. Súbete una mula que nunca la han montado. Así es una persona necia que es provocada fácilmente a ira, explota, se sangolotea y afecta a todos. Pero el sabio no quiere decir que no tenga esa tendencia. No, dice que el sabio sosiega su ira, limita, controla, tiene dominio propio de su carácter. Ese es el sabio, porque conoce a Dios, ¿verdad? Conoce la palabra de Dios, teme a Dios. Vean el 20. ¿Has visto hombre ligero? Y la idea es precipitado en sus palabras. Otra vez, verso 20. ¿Has visto hombre ligero o precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. Y es que si somos honestos, cuando nos enojamos, cuando nos molestamos, somos muy precipitados en nuestras palabras, ¿verdad? Somos muy rápidos para decir cosas que ofenden, que destruyen, que afectan la vida de otros. Y el punto, según todo este capítulo de Proverbios 29, es que el necio, la persona que es fácilmente irritable, es una persona que es muy precipitada en sus palabras y entonces con sus palabras rápidamente habla y lastima a otros. Y cuando habla y lastima a otros, ofende a otros, los minimiza, los destruye, afecta sus vidas. Sus palabras son como una especie de taladro, ¿verdad? Que penetra en el corazón y en la mente de las personas con las que se dirigen y están a su alrededor y que ven su ira, experimentan su ira, sus palabras, su enojo, su ira. Hermanos, presten atención en esto, porque una conducta así puede destruir relaciones. Una persona que actúa así habitualmente puede destruir la confianza en la familia, puede destruir un matrimonio, puede afectar tu relación con tus hijos, tu relación en la iglesia. Es una bomba, ¿verdad? Que tienes que desactivar de tu vida. Tienes que prestar atención en esto.
porque esas palabras son muy difíciles de olvidar. Esas conductas, esas palabras son difíciles incluso de perdonar. Aunque como cristianos somos llamados a perdonar, ¿verdad? Y como Dios a olvidar, es decir, ya no traer a nuestra memoria todo eso. Pero esas palabras, esa conducta del necio, del que es irritable, afectan mucho, de manera muy grave y profunda a otros. Pero gracias a Dios que somos recordados, ¿verdad? 1 Corintios 13, verso 5. No seas fácilmente provocado a ira. Considera y evalúa tu vida. Examina tu corazón, tus palabras, tu conducta. Pídele a tu esposa o a tu esposo que oren por ti. Somos hermanos en Cristo hasta en la familia, si somos salvos, ¿verdad? No nada más en la iglesia. Pídele a tu esposa, ora por mí. Pídele a tu esposo, pídele a tus hijos si son creyentes, ¿verdad? Pídele a otros hermanos que te ayuden a lidiar con este pecado. Porque es un pecado, ¿verdad? Si estamos batallando mucho con la ira, con el enojo, es un pecado que debemos confesar, que debemos de procurar arrepentirnos y pedir ayuda, ¿verdad? Pedir que otros nos ayuden. Dios nos ha dado muchos medios de gracia en la iglesia, ¿verdad? Comenzando con su Espíritu que mora en nosotros, con su palabra que tenemos en nuestras manos, pero continuando en la vida de la iglesia, mientras somos expuestos una y otra vez a los sermones, a las enseñanzas, a los hermanos que pueden orar por nosotros, ¿verdad? Que nos pueden animar, que nos pueden incluso modelar. Imita a otros mientras imitan a Cristo. A eso somos llamados. Hermanos, en función a Proverbios 29:11, vivamos como sabios. Vivamos como personas que tienen dominio propio, que procuran amar como Dios nos describe ahí en 1 Corintios 13, y que no somos provocados fácilmente a ira. Yo creo que ahí todos en este punto también cojeamos, ¿verdad? Yo ahí a veces cojeo y pues sí, me toca ir a pedir perdón, arrepentirme y prestar atención, ¿verdad? En la forma como hablo, cómo me dirijo a las personas, porque a veces no nos damos cuenta. A veces hablamos y no nos damos cuenta que hablamos pues muy golpeado, ¿verdad? Y no es que seamos del norte, ¿verdad? No, es que así hablamos aquí en Monterrey, muy golpeado. No, no es eso. Es que realmente muchas veces hablamos así porque ya hay algo en nosotros. O sea, ya hay una constante ira, una constante insatisfacción, enojo, ¿verdad? En nuestra vida que debemos de considerar. No es la cultura, no, es nuestra vida, la presencia de pecado en nosotros que Dios nos está liberando continuamente. Pero bueno, vamos a orar para terminar y pedirle al Señor su ayuda.